Cuando estaba en el colegio, tenía un profesor que nos decía con frecuencia, niñas, la cabeza no es solo para ponerse en moños. ¿Por qué nos decía esto solo a las niñas? No recuerdo cómo se llamaba aquel profesor ni qué asignatura nos enseñaba, pero sí aquella frase que seguramente, al igual que en mi caso, debió quedar grabada en la mente de muchos. ¿Qué nos quería decir el profesor? ¿Que por ser niñas solo usamos la cabeza para ponernos adornos, para vernos bonitas, no para pensar? ¿Que por ser niñas somos menos capaces de razonar? Entre mis compañeros de colegio era común que se dijeran, pareces una nena, una frase usada para reprochar algún comportamiento relacionado con falta de fuerza o falta de valentía, o un comportamiento sentimental. En casa de mis abuelos paternos se solía decir, las mujeres son de la casa y los hombres de la calle. En ese entonces no era consciente de las implicaciones negativas que frases como estas pueden tener en el desempeño de las niñas en matemáticas. Seguramente has escuchado frases sexistas como estas. No llores, pareces una niña. Calladita te ves más bonita. Las niñas visten de rosado y los hombres de azul. Debes aprender a cocinar para conseguir un buen marido. Esa profesión es poco femenina. Estas expresiones son un reflejo de las creencias de una sociedad que se van transmitiendo de generación en generación y se van normalizando con el paso del tiempo, perpetuando estos estereotipos de género. Los estereotipos de género no solamente se hacen evidentes a través del lenguaje, sino en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, en ambientes laborales es más común que las ideas expresadas por hombres sean escuchadas y llevadas a cabo que aquellas expuestas por mujeres. Es más frecuente que se usen adjetivos para calificar el trabajo de una mujer, haciendo alusión a adjetivos de cómo ella se ve físicamente, mientras que en el caso de los hombres se usan adjetivos relacionados con el rol que ellos desempeñan profesionalmente y no como ellos se ven. ¿Por qué restar cuando puedes sumar? La manera en la que hablamos es un reflejo de lo que pensamos y es de acuerdo con nuestras creencias que actuamos en nuestra cotidianidad. Si a una niña se le dice con frecuencia que la cabeza solo le sirve para ponerse moños, el día que se enfrente a un examen de matemáticas, de plano va a dudar de su capacidad, como si ser mujer la hiciera inherentemente menos capaz de pensar y de resolver problemas con efectividad y confianza. El uso del lenguaje y comportamientos sexistas afecta la vida y el bienestar de niñas y mujeres, pues las minimiza, reduce su confianza y condiciona en su comportamiento y sus aspiraciones. No solo pierden niñas y mujeres, perdemos todos, pues sociedades más desiguales tienen menos posibilidad de progresar. Las matemáticas son una ciencia dura, una ciencia asociada a la razón, lo contrario a los sentimientos. Es por ello que se cree erróneamente que no son para las mujeres. Son una disciplina competitiva, pues la respuesta a problemas matemáticos es generalmente una sola, o aciertas o no. Evidencia de ello es que las mujeres obtienen en promedio menores puntajes que los hombres en matemáticas en pruebas estandarizadas. Es decir, en exámenes cuando se debe escoger una sola opción entre varias posibilidades. Los resultados de las pruebas PISA muestran las diferencias que obtienen hombres y mujeres en matemáticas en diferentes países del mundo. PISA es un examen liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un organismo internacional que evalúa las habilidades y competencias básicas en áreas como matemáticas, ciencias y lectura, en jóvenes de 15 años. En el año 2018 participaron 75 países. En la mayoría de ellos, las mujeres obtienen en promedio menores puntajes en matemática que los hombres. Sin embargo, hay países donde no hay diferencias en el puntaje y otros donde incluso las mujeres les va mejor que los hombres. Ellos eligieron sumar en lugar de restar. En un estudio que realizamos en el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, para el caso colombiano usando pruebas nacionales, encontramos que a temprana edad, es decir, en tercero de primaria, no hay diferencias en el puntaje que niñas y niños obtienen en matemáticas. Sin embargo, en quinto de primaria, estas diferencias se empiezan a ampliar en contra de las niñas. En noveno grado de secundaria, las diferencias son 5 veces más grandes. En el último año de bachillerato,
Estas diferencias o brechas son 7 veces más grandes que las encontradas en primaria. E incluso la desventaja para las mujeres en el desempeño de matemáticas permanece entre aquellos que están en el último año de universidad. Hay estudios que muestran que los padres de familia tienen mayores expectativas por sus hijos varones que por sus hijas y por tanto los apoyan y los impulsan a que realicen carreras STEM. Es decir, carreras relacionadas con las áreas de ciencias, ingeniería, matemática y tecnología. En la mayoría de los países, solo el 30% de aquellos que eligen carreras STEM son mujeres. En otro estudio que realizó una investigadora italiana, publicado en el año 2019, se encuentra que a las niñas les va peor en matemáticas en aquellos colegios donde han estado expuestos a un profesor o profesora con fuertes estereotipos de género. Si desde pequeños, niños y niñas son tratados de manera diferente, se les enseña que deben comportarse de manera diferente, tener gustos diferentes, elegir oficios diferentes y jugar con juegos diferentes, hombres y mujeres terminan interiorizándolo y terminan haciendo lo que la sociedad espera de ellos. Estos estereotipos son reforzados además por la publicidad y por la falta de modelos de roles a seguir. Es decir, la falta de más mujeres siendo visibilizadas en roles que suelen ser tradicionalmente masculinos. Por fortuna, algunas mujeres logran las habilidades que se requieren en matemáticas y eligen carreras intensivas en esta área. Yo, por ejemplo, elegí estudiar economía, una disciplina que usa como herramienta de análisis los métodos cuantitativos. Pues a pesar de estar expuesta a un ambiente poco propicio para esta elección, tuve la fortuna de contar con unos padres que me inculcaron la importancia de ser competitiva en matemáticas y de su utilidad para resolver problemas cotidianos. Sin embargo, me pregunto, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no tienen la motivación y el apoyo para no dejarse influenciar por estos estereotipos de género? De no estar enfrentadas a estas barreras, ¿cuántas más mujeres tendríamos en su máximo potencial, eligiendo libremente lo que ellas quieran ser y no lo que la sociedad erróneamente espera de ellas? Lograr la equidad de género en el desempeño académico es un imperativo que no debe dejarse al azar. Cada uno de nosotros puede contribuir al cierre de estas brechas. Empieza aplicando una de estas 3 acciones. Primero, identifica qué frases sexistas acostumbras a decir y elimínalas de tu lenguaje. Segundo, si escuchas de un familiar, colega o amigo alguna frase sexista o un comportamiento que refuerza los estereotipos de género, cuéntale cómo estos afectan la vida y el bienestar de niñas y mujeres. Tercero, papás, profesores y todos aquellos que son constantes en la vida de niños y niñas. Promuevan un trato igualitario entre ellos. Ayuden a las niñas a fortalecer la confianza en sí mismas. Impúlsenlas a participar en actividades de ciencias y matemáticas y a ser competitivas en estas áreas. Por ejemplo, si vas a regalar un juguete a una niña, regálale a aquellos que despierten su curiosidad y su gusto por las ciencias, o aquellos que le ayuden a reforzar su capacidad de análisis matemático, contar, medir, reforzar su capacidad de ubicación espacial. O regálale libros que cuenten historias de mujeres inventoras, mujeres matemáticas, mujeres científicas y en general mujeres realizando roles no tradicionales, de manera que las inspiren y les muestren que sí es posible. Suma, no restes.